Estemos de pie para leer la palabra de esta manera, de pie. Mateo 8, los primeros 4 versículos. Jesús sana a un leproso. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Puede sentarse, hermano. Los capítulos paralelos a Mateo 8 son Marcos capítulo 1 del versículo 40 hasta el 45, y también Lucas capítulo 5 del 2 al 16. Repito, los pasajes paralelos a Mateo capítulo 8, los primeros 4 versículos son Marcos capítulo 1 del versículo 40 al 45 y Lucas 5 del 12 al 16. Alabados al Señor. Cuando uno estudia el Nuevo Testamento de manera específica, cuando uno va sobre los evangelios, uno encuentra un par de verbos utilizados en griego bíblico para hablar acerca de la sanidad o curación de enfermedades. Y sabemos que en cuanto a la curación o sanidad de enfermedades generales, se usa el verbo iaiomai, que significa sanar. Pero en el caso que hemos leído, ese verbo no se emplea, sino el verbo catarizo, que significa limpiar. De hecho, el leproso no dice sáname, sino límpiame. Enfermedades de otro tipo, corazón, enfermedades de epilepsia, el verbo es sanar. Y aomai, en tanto que la lepra, que era algo o que es algo de la piel, se emplea catarizo, que es limpiar. Vamos a buscar Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Mire que se especifica la sanidad para toda enfermedad, pero para la lepra, limpia. Ahora vamos a buscar Lucas 4:27. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Alabado sea Jesús. Pues bien, leer entre líneas o leer de manera efectiva eso que acabamos de ver, de leer, de escuchar, es darse cuenta que la nación hebrea sufría de muchas enfermedades y la lepra era tan común en medio de los antiguos israelitas. Hay enfermedades de manifestaciones cutáneas que en la Biblia aparecen de dos tipos: las que requerían aislamiento. El enfermo tenía que estar aislado, en cuarentena, aislado de todo el mundo. Y el segundo tipo de enfermedades de este tipo no requería aislamiento. La lepra es el nombre. A veces aparece como lepra maligna, a veces como lepra crónica, a veces como mancha blanca. Tiene diferentes denominaciones, diferentes sustantivos, diferentes nombres, pero es el mismo mal. Vamos a ver Éxodo 4:6. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Ese es el caso de Moisés, el tratamiento que el Señor le da a Moisés. El asunto era que el Señor había enviado a Moisés para Egipto,
que enfrentara a Faraón y le dijese: deja salir a mi pueblo. Entonces el Señor, Moisés, en ese periplo estaba lleno de dudas, como a veces tú y yo estamos llenos de dudas, y el Señor quiso probarle que Él era Dios. Mete tu mano en tu seno y sácala, lepra, vuélvela a meter y sana. Vamos a Levíticos, el libro de Levíticos, el capítulo 13. 2 versículos vamos a leer, el 51 y el 52. Y al séptimo día mirará la plaga, y si se hubiera extendido la plaga en el vestido, en la urdimbre o en la trama, en el cuero o en cualquier obra que se hace de cuero, lepra maligna es la plaga, inmunda será. Ahí aparece bajo la denominación de lepra maligna. Levíticos, el mismo libro de Levíticos 13:11, ¿qué dice? Levíticos 13:11. Es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará porque es inmundo. Alabado sea Jesús. Prosigamos al blanco. Levíticos capítulo 13, en el versículo 2, exactamente ¿qué dice? Capítulo 13 de Levíticos, versículo 2. Cuando el hombre tenga en la piel de su cuerpo un hinchazón o una erupción o una mancha blanca y haya en la piel en su cuerpo como una llaga de lepra, será llevado a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Así que resumiendo, esta enfermedad de la cual habla Mateo capítulo 8 en los primeros 4 versículos es referenciada también en el Antiguo Testamento. Un mal que aquejaba a toda la nación. En el contexto del pueblo hebreo se le veía como azote de Jehová contra aquel que pecó. Aunque entendemos por Jesús que hay ciertas enfermedades que Él permite, no porque el padre o la madre del tal haya pecado, o no porque Él haya pecado, sino porque Dios quiere glorificarse en esa vida. Pues bien, versículo 1, vamos de vuelta a Mateo 8. El versículo 1 de Mateo 8, ¿qué dice? Descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. He aquí el tiempo preciso del milagro del cual estamos predicando. Ni Marcos ni Lucas dan este punto referencial. El dato, el detalle del momento del milagro no es precisado, no es referenciado, no es detallado ni por Marcos ni por Lucas, solamente por el Evangelio según San Mateo. Pues bien, versículo 2. No pierda de vista, tenga la Biblia abierta en Mateo 8, no la vaya a cerrar. El versículo 2 dice: Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Gracias, Señor. Lucas dice un hombre lleno de lepra. Otra forma de decirlo. ¿Qué era la lepra entonces? Una enfermedad cutánea asquerosa, difusiva y al parecer incurable. Y resulta que la historia moderna me dice que todavía hay casos de lepra en ciertos puntos de Arabia, en ciertas partes de Egipto y en ciertos puntos de Sudáfrica. Hay todavía lepra. En los tiempos antiguos de los hebreos, esta enfermedad que prevalecía, generalmente se le decía, se le denominaba, se le mencionaba como lepra blanca. Así le denominaban los hebreos de manera más específica. Y se presentaba en toda la nación. Y era un símbolo en la familia y en la comunidad del pecado. Algo sensible, algo que se podía ver. Y lo veían como el Señor está visitando con su juicio el pecado del hombre. La lepra. La lepra que parece extinta o extinguida y todavía no está extinta o extinguida. Sigue apareciendo, hay brotes todavía. De una manera extraña, a veces en nuestro país aparecen esos brotes de lepra para la sorpresa médica. Yo personalmente conocí a uno con lepra blanca.
porque la piel no se le caía, sino que apareció algo extraño, como si fuese blanco, y al caminar ya las manos las tenía así, y el tendón de Aquiles ya estaba siendo tocado y caminaba extraño. Un hombre que vendía especies aromáticas. Él tenía lepra y de lepra murió. La lepra. Alabado sea el Señor. Hay casos de lepra muy avanzadas en los cuales ha habido tratamiento médico y ha habido un resultado positivo. Es decir, la ciencia ha podido curar ciertos tipos de lepra en un estado muy avanzado. Pero volvamos al versículo 2. Dice, se postró ante él, el leproso vino, el enfermo vino al Señor, se postró ante él. Marcos dice, vino a él rogándole, en tanto que Lucas dice, postrándose sobre su rostro. Vino el leproso a Jesús y se humilló, reconociendo por un lado su gran necesidad y por otro lado reconociendo la autoridad que Jesús tenía. ¿Cómo sabemos que este leproso en particular sabía que Jesús era Dios y que tenía autoridad para sanarlo? Porque él dice, si quieres, puedes limpiarme. Y leyendo detenidamente la declaración de este enfermo, cuyo nombre no se menciona, podríamos llegar a la conclusión de que, por un lado, él sabía que Jesús tenía el poder y la autoridad sobre las enfermedades, podía tocarlo y sanarlo, y por otro lado, estaba pidiendo el permiso, la anuencia, estaba pidiendo un favor de parte de ese que él sabía que podía tocarlo, sanarlo, limpiarlo y hacer cesar ese azote sobre su cuerpo. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Tenía o no fe el leproso que vino a Jesús? Claro que tenía fe, de otra manera no habría llegado a los pies del maestro. Era un hombre lleno de fe, quizás tenía más fe que todos nosotros juntos, y enfermo, angustiado, abatido, se acercó a Jesús. La pregunta es, ¿en dónde estaba el leproso? ¿Qué estaba esperando? ¿Acaso no había oído oír de Jesús? Todo Israel había oído de los portentosos hechos a través de Jesús, que sanaba enfermos, que echaba fuera demonios, que volvía la vida al muerto, que hacía milagros de provisión abundante sobre una comunidad, que los demonios gritaban y le decían, ¿por qué has venido antes de tiempo para atormentarnos? Es decir, todo Israel y sus alrededores, personas y demonios, conocían y sabían que en Jesús estaba la plenitud de la deidad del Padre eterno, expresado en el Hijo, en Jesucristo el Señor. Todo el mundo sabía que era poderoso, que en él había algo distinto a todo predicador que fue a ellos antes de Jesús. El pueblo sabía que Jesús predicaba con autoridad, que enseñaba con autoridad, no como los demás. Cuando oían a Jesús enseñar, decían, este predica con autoridad, no como los otros. Así que el leproso era parte de esa comunidad, por lo tanto, debió haber sabido que Jesús andaba por ahí haciendo el bien. ¿Cómo se trataba el leproso en medio de los antiguos israelitas? Mal. Ellos tenían que cubrirse de tal manera que no expusiesen su lepra al público, y se les veía como algo feo. Había lugares en los cuales se habilitaban para que ellos estuviesen allí y esperando la muerte, y el alimento se llevaba por un lado y se tiraba, y el que traía el alimento salía de ahí corriendo para no contaminarse, porque no solamente era repudioso, inmundo, sino que también había el temor de un contagio por falta de información acerca de la enfermedad llamada lepra blanca. El leproso tenía fe, era un hombre lleno de fe. Había fe en el leproso para que Jesús lo sanara. La pregunta, ¿hay fe en ti para que el Señor obre un milagro y una sanidad? ¿Tienes suficiente fe para que el Señor obre un milagro en tu vida?
No, no me digas amén. Yo no estoy diciendo que me digan amén. Te estoy haciendo una pregunta. Te estoy arrinconando en el nombre del Señor. Para que mires hacia adentro y te preguntes, ¿de veras hay fe en mí o no hay fe en mí? Porque este hombre tenía fe. Se expuso en público porque lo pudieron haber expulsado, apedreado. Váyase de aquí, inmundo. Fuera de aquí, leproso, a su leprosorio. Y nadie lo hizo. Llegó buscando un milagro y el milagro lo encontró. Pero estaba lleno de fe. Hago un paréntesis. Jesús dice, ¿dónde nació Jesús? En Belén. ¿Dónde fue criado? En Nazaret. ¿Qué dice él de Nazaret? Que en Nazaret él no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de esa comunidad. De tal manera que mi fe inhabilita el poder de Dios. Dios es todopoderoso. Si tú eres todopoderoso, ¿por qué no actúas en mi vida? Y la pregunta es, ¿y por qué no lees la palabra y te enteras que el nido para que el poder de Dios se manifieste es la fe en ti y la fe en mí? Porque sin fe es imposible que agrademos a Dios. Porque Jesús, siendo todopoderoso, él nunca dejó de ser Dios, de donde se crió, en Nazaret. ¿Por qué no obró tantos milagros como lo hizo en otras partes? Por la falta de fe, vale decir, por la incredulidad. En pocas palabras, si aplico esta lección evangélica a mi vida, pues tengo que decir, mi fe inhabilita el poder de Dios. Dicho de mejor manera, cuando no tengo fe, no hay milagros, no hay sanidades, no hay portentos, no hay maravillas, no hay proezas. Cuando no creo, inhabilito la diestra de Jehová. Mas cuando tengo fe, desato el poder de Dios en mi vida. Y este hombre estaba a punto de desatar el poder de Dios. Desafió. Le quiero llamar la atención sobre algo. El leproso en esos tiempos era alguien no bienvenido en público. En público era tratado mal. Se le miraba mal. Por un lado, estaba avergonzado de que todo el mundo supiese de que por algún pecado, el de él, el del papá o de la mamá, él estaba leproso. Y por otro lado, era inmundo. Era inmundo. Así que nadie quería ver ningún leproso en medio de ellos. Nadie quería ver leprosos en medio de la comunidad. El leproso no era bienvenido en la comunidad antigua de los israelitas. Era una vergüenza pública, vergüenza familiar, vergüenza personal, el tener lepra y estar en público. Y este hombre no le importó nada de lo que pensasen de él, sino que vino a Jesús, supo de Jesucristo. Alabado sea el Señor. A su nombre. Los que no aplaudieron y los que sí le aplaudieron, vuelvan a aplaudir, hermanos. Anímese, llénese de gozo. A su nombre. Si quieres, puedes sanarme. Primero, ¿qué significa? Había fe en él. Estaba lleno de fe. No le importó nada. Prejuicio social. Nada de eso le importó. Lo que quería era obtener un favor del Señor. Y a veces nosotros nos enredamos porque tenemos una necesidad a cuestas bien grande, ingente, y por algún tipo de prejuicio social, económico, familiar, laboral o de cualquier otra índole, nos abstenemos de buscar de Dios o nos abstenemos de ir a la iglesia por aquello, del que dirán por aquello y por aquello y por aquello. Qué bien que este leproso no es como nosotros. Segundo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué clase de fe tenía este hombre que le habló a Jesús de esa manera? Si quieres, puedes sanarme. ¿Cómo le pide usted al Señor? Padre, si te da la gana, Padre, hoy ten misericordia de mí. ¿Cómo le oras tú al Señor? ¿Qué le pides tú y cómo lo pides? No tanto el pedir, sino cómo hacerlo. Uno pide en la voluntad del Padre, según la palabra. Uno pide en el nombre de Jesús al Padre eterno. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguna cosa pidieres en mi nombre, la haré. Palabra de Jesús. Todo lo que yo le pido al Padre lo hago invocando el nombre de Jesucristo el Señor. Y según su voluntad. Lo que yo pida al Padre fuera de la voluntad de Él, no se me va a dar. Incluso hay cosas que yo puedo pedir
en la voluntad, dentro de la voluntad del Padre, que Él dice no, no y no, porque Él es potestativo. Él es el que dice sí o no. Del hombre es el pedir, de Dios es el responder. El hombre propone, pero Dios es quien dispone. Así es el orden, no al revés. No le podemos torcer el brazo al Señor. Señor, es como yo digo, porque el brazo tuyo va a romperse. Tú no le puedes torcer el brazo a Jehová. Es como el Señor dice, no como decimos nosotros. El que esté de acuerdo conmigo, diga amén. Amén. 3 o 4 dijeron que no. Alabado sea el Señor. Señor los bendiga también. El leproso dice, puedes sanarme. Si quieres, puedes sanarme. Para el leproso, Cristo solo tenía que querer sanarlo para que él fuera sano. El leproso no cuestionó si Cristo tenía o no poder. Él sabía que tenía poder. Lo único que quería era el favor del Señor. Lo único, el permiso, como cuando uno estaba de niño, llegó al papá, uno quería jugar fútbol. Sabía que le iba a decir que no, pero uno daba vuelta y veía el humor del papá y se acercaba. Papi, ¿me dejas ir a jugar fútbol? Uno sabía que el papá tenía la potestad de decirle sí o no, pero uno acudía allí. Lo que uno quería decir, si tú quieres, me puedo ir a jugar fútbol allá afuera, si tú quieres. Así nos acercamos al Padre. Si tú quieres, me puedes dar lo que te estoy pidiendo hoy. ¿Cómo actuó el leproso ante Jesús? Con reverencia, no con altanería. Soy tu siervo. Así uno no ora. Soy tu siervo y el siervo de Jehová es un príncipe, y tú eres rey, yo soy príncipe. Así uno no ora. Uno debe humillarse bajo la poderosa mano del Señor, anhelando llevar a cabo misericordia y anhelando ser justo en el actuar de la vida nuestra, con reverencia, humillándonos bajo la poderosa mano del Señor. Con reverencia, el leproso se acercó a Jesús. Con reverencia tenemos que acercarnos a Jesús, no con otra actitud desafiante. Nada parecido a, te he estado sirviendo y yo veo que a fulanito de tal lo bendice, ¿y yo qué? Eso es un insulto, una vulgaridad, una grosería contra el Dios Todopoderoso. Alabado sea Jesús. Uno, teniendo o no el favor del Señor en algo en particular, uno se acerca al Señor con reverencia, con reverencia. Nos estamos acercando al trono de la gracia. Ahí está un anciano de días sentado, siendo alabado por incontables ángeles que le dicen santo, santo, santo. Y tú y yo nos vamos a acercar sin reverencia. Bueno, Señor, aquí estoy yo. ¿Qué tienes hoy para mí? No te va a escuchar. Humíllate. ¿Qué es humillarse, hermano pastor? Humillarse es, por un lado, reconocer que tú nada puedes hacer por ti mismo, y por otro lado, reconocer que el único que tiene el poder, el amor y la voluntad para ayudarte, para socorrerte, es Jesús, a quien tú a veces tratas no con reverencia. Eso es humillarse. Venir ante el Señor, Señor, carezco de estas cosas y yo no las puedo conseguir. Solamente tú tienes el poder para dármela, para entregármela. Eres el único que puede hacerlo, no nadie más. Cuando yo reconozco que soy hombre finito, sujeto a pasiones, que me enfermo, débil, y llego ante el Señor y reconozco que Él es grande, en verdad grande, entonces el cielo se abre. Ya no es de plomo, sino de gloria. Se abre a mi favor, a favor de la iglesia, a favor de la familia. Versículo 3, ¿quién me lo lee? Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Ahí hay que hacer una pausa. Quiero ser limpio. Ese puntico me implica a nivel oral una pausa mayor. Jesús extendió la mano y le tocó. Mira lo que hizo Jesús. Al leproso no se le tocaba.
Al leproso no se le tocaba, ni aun la familia. La ley levítica, que conocían bien los judíos, prohibía tocar al judío. Es decir, cuando Jesús se acercó a él, tuvo misericordia y pasó por encima del reglamento levítico, porque tuvo misericordia. Tuvo misericordia, lo tocó, se acercó, desafió todo prejuicio contra esa alma, no hizo acepción de persona, vio la necesidad, no el prejuicio social, se acercó a un necesitado, fue llamado a misericordia. Vamos a leer Levíticos 13:46. Jesús se acercó y lo tocó, lo que no se esperaba de Jesús. La práctica de tocar a un leproso era contraria a los reglamentos levíticos. ¿Qué nos dice Levíticos 13:46? Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro, habitará solo fuera del campamento, será su morada. Cuando en el antiguo Israel, en los tiempos de Moisés siendo ya el líder, el libertador, el legislador, el hombre a quien el Señor puso sobre ese pueblo, Moisés se casó con alguien que no era de su tribu. Y hubo sus dos hermanos, su hermana María y su hermano Aarón, murmuraron contra él. El Señor llamó a Aarón y a Pitacorta, lo enfrentó y le dijo más de 4 cosas. A la hermana la hizo leprosa y estuvo fuera del campamento una semana, porque al leproso así se le trataba, peor que la basura que tú acumulas en tu casa y echas en una bolsa negra, blanca o verde, peor. La lepra, por encima de toda consideración, la lepra entre la antigua sociedad judía era sinónimo de juicio de Jehová. Cuando el pueblo veía que fulanito de tal tenía lepra, decía: ¿qué habrá hecho? La mano de Jehová es sobre ella. Jesús no tuvo en cuenta el razonamiento humano judío. La respuesta de Jesús es la que yo estoy esperando, la que yo anhelo, por la cual he estado orando. La respuesta de Jesús a este leproso es la respuesta que yo he estado pidiendo durante más de 25 años. La respuesta de Jesús, la que le dio al leproso, es la respuesta que tú necesitas en el día de hoy. La respuesta que el Señor le dio al leproso, cuyo nombre no se menciona en el relato bíblico, es la respuesta que necesitamos hoy urgentemente. Necesitamos que el Señor nos diga: quiero. Que cuando pidamos con fe, humillados bajo su poderosa mano, en pleno ejercicio de nuestra fe y de nuestra esperanza, cuando le pidamos a Él diga: sí, quiero. Ponte de pie.